Muy buenos días chicos, espero que se encuentren muy bien con la bendición de Dios, esperando estén disfrutando principalmente con su familia en este tiempo que Dios nos ha permitido pasar en casa y también que oren mucho para que esta pandemia pronto pase y nos volvamos a reencontrar en el colegio que fue el lugar donde nos conocimos. Bueno, a continuación les voy a presentar un nuevo tema que se trata sobre la representación de datos estadísticos. La información se puede presentar de varias formas. ¿De qué formas nomás podemos presentar? Textual, textual con cuadros y en forma gráfica. Sí, de una forma textual. Los datos se representan junto con comentarios y las conclusiones se hacen a partir de ellos. Sí, textual quiere decir solamente escrito. Vamos a cómo a relatar unos datos en un párrafo. Textual con cuadros. Los cuadros constituyen una gran ayuda para comprender y analizar la información, ya que en los cuadros nosotros podemos poner la información más concreta. Y la última tenemos de forma gráfica. Complementa los medios anteriores, ya que se visualiza de manera más óptima la información, en una manera más resumida, en otras palabras. Ahora tenemos unas reglas para elaborar gráficas. La primera regla, debe contener elementos esenciales. Esto quiere decir que en las gráficas va a tener los elementos más importantes de un conjunto de datos. Sí, el segundo paso, numerar las gráficas si hay más de una. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos un diagrama de barras en donde está enumerado, gráfica número 1. Si tenemos más gráficas sería gráfica número 2, gráfica número 3 y así sucesivamente. Colocar un título en la gráfica. Como podemos ver aquí, el título de esta gráfica es El ingreso de vehículos a un garage, que está representado en un diagrama de barras, como ya se dijo anteriormente. Colocar los ejes de los planos y las líneas que contienen los datos. Nosotros, como sabemos, las barras se representan en un plano cartesiano que tiene un eje X y un eje Y. También debemos utilizar una cuadrícula. ¿Para qué vamos a utilizar una cuadrícula? Para que podamos interpretar mejor los datos, como por ejemplo si notan estas líneas de aquí, podemos también hacer cuadritos para que nos salga exactamente dónde está el número que necesitamos colocar en las barras. El eje vertical representa la frecuencia, comenzando en 0 de abajo hacia arriba. Como se pueden dar cuenta, aquí está la frecuencia, en este caso relativa. Comenzamos desde el 0 y para arriba vamos poniendo una escala que nosotros le veamos conveniente de acuerdo a los datos que tenemos. Por ejemplo, en este ejercicio tenemos 5, 10, 15, 20, 25. Está yendo de 5 en 5. En el eje horizontal representa las variables cuantitativas y cualitativas. Sí, como por ejemplo, aquí tenemos variables cualitativas, ya que son cualidades. Cuantitativas se refiere a números. Tenemos días lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. La tabla de frecuencias debe estar al lado del gráfico. Como se pueden dar cuenta aquí, nosotros realizamos este gráfico, el diagrama de barras, de acuerdo a la tabla de frecuencias. Tenemos frecuencia absoluta y frecuencia relativa. Y la gráfica debe tener luego un texto explicativo. Cuando nosotros acabemos de hacer las gráficas, esto principalmente se da cuando realizamos unos informes. Tenemos una gráfica y después de la gráfica debemos interpretar o poner una conclusión o un texto explicativo de qué salió los resultados de la gráfica. Por ejemplo, aquí, el día lunes ingresaron 36 vehículos de acuerdo a la frecuencia absoluta. Sí, en porcentaje me da 12,77% y así sucesivamente de los siguientes días. Ahora vamos a ver los diferentes tipos de gráficos que nosotros podemos encontrar para interpretar datos. El primero, diagrama de barras. Se representa en el plano cartesiano, donde la variable cualitativa o cuantitativa se representa en el eje horizontal y las frecuencias en el eje vertical. Son como el ejemplo que vimos anteriormente y tienen la forma. Sí, igualito al ejemplo que vimos anteriormente. Ahora vamos al histograma. ¿Qué es el histograma? Son usados para representar variables estadísticas agrupadas en intervalos de diferente longitud. Son muy parecidos a los diagramas de barras, pero ¿qué cambia? Que podemos poner intervalos aquí en el eje horizontal, sí, y en el eje vertical siempre van las frecuencias. Como se pueden dar cuenta, aquí tenemos intervalos, por ejemplo, de 60 a 80, de 81 a 100 y así sucesivamente. Ahora vamos al polígono de frecuencias. Consiste en una línea quebrada que se superpone a los gráficos de barras o histogramas. Sí,
Como se pueden dar cuenta aquí en la imagen, tenemos primero un histograma o un diagrama de barras. ¿Y cómo debemos hacer este polígono de frecuencias? Poner un puntito en la mitad de cada barra e ir uniendo los puntitos. Sí, y solamente esa línea es un polígono de frecuencias. Ahora vamos a la ojiva, conocida como polígono de frecuencia acumulada, porque se utiliza frecuencias absolutas y relativas. Es muy parecido al polígono de frecuencias, sino que aquí, como se pueden dar cuenta, ya no hay los diagramas de barras, sino solamente está la liñita unida por puntos. Vamos al último tipo, que es un diagrama circular o también llamado de sectores. Se realiza dividiendo un círculo en un número de sectores igual al número de valores de la variable. Como se pueden dar cuenta aquí, tenemos dividido en la mitad. ¿Por qué? Porque pizza dice que es el 50%. Después tenemos dividido también en hamburguesas, papas fritas y hot dogs de 25%, 12,5% y 12,5%. Sí. Ahora vamos a ver algunos ejercicios que podemos complementar este tema. Dice, elaborar la tabla de distribución de frecuencias para los datos agrupados, los cuales corresponden al número de llamadas recibidas al teléfono de emergencias 911 en los últimos 40 días. Aquí, como se pueden dar cuenta, tenemos el conjunto de datos. Siempre nos van a dar un conjunto de datos y desde aquí partimos para hacer la tabla de distribución de frecuencias. Entonces comenzamos. El intervalo de clase. Casi en la mayoría de los casos siempre ya nos van a dar el intervalo de la clase. Sí, el intervalo quiere decir que están separados a una cierta distancia los números, desde el menor número que se encuentra en el conjunto de datos hasta el mayor número. Sí, entonces, la frecuencia absoluta, ¿a qué se refiere? Se refiere a cuántas veces yo encuentro números, o cuántos números, mejor dicho, encuentro desde el 11 al 18. Entonces vamos a contar. Como ya tenemos los datos ordenados para mayor facilidad, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, porque aquí ya está 19, no está dentro del rango del 11 al 18. Entonces solamente tenemos 6 veces repetidos los números. Ahora vamos al rango del 18 al 24. Tenemos 1, 2, 3, 4. 4 numeritos. Sí, así vamos sacando la frecuencia absoluta del rango del 24 al 31. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Sí, tenemos 15 numeritos. Entonces, como les dije anteriormente, aquí vamos sacando de cada intervalo que tenemos los números. La suma de estos números que tenemos en la frecuencia absoluta siempre nos debe dar el total de datos que nos dice aquí. En 40 días dice. Entonces, si nosotros sumamos la frecuencia absoluta, nos va a dar 40. Si nos da un número que no sea igual al total de datos, es que algún error estamos cometiendo por aquí. ¿Sí? Ahora vamos a la frecuencia relativa, chicos, que también se la representa como FR. ¿Qué es la frecuencia relativa? Es cada frecuencia absoluta de cada intervalo de clase dividido por el total. Como se pueden dar cuenta, aquí yo puse en colores para que no cause una confusión. Entonces, la frecuencia absoluta es 6 dividido para 40, para el total. Nos da un valor de 0,15. Ahora, el segundo intervalo, 4 dividido para el total, 40 nos da 0,2. 15 dividido para 40, 0,38. Y así, con todos los valores de la frecuencia absoluta, dividimos para la frecuencia relativa. La suma, asimismo, de la frecuencia relativa nos va a dar 1. Siempre nos va a dar 1 porque aquí debemos sumar todos los decimales. Y ahora, como último punto, tenemos la frecuencia acumulada. ¿Cómo sacamos la frecuencia acumulada? Para la primera casilla debemos pasar el primer valor de la frecuencia absoluta, o sea, el 6. ¿Sí? Después, le bajamos a este 6 y le sumamos el segundo valor de la frecuencia absoluta. 6 más 4, como se pueden dar cuenta acá, 10. El resultado le bajamos y le sumamos el siguiente valor de la frecuencia absoluta. 10 más 15 es igual a 25. El resultado le bajamos y le sumamos el valor de la frecuencia absoluta. 25 más 13 es igual a 38. Le bajamos el 38 más el 1 de la frecuencia absoluta, 39. Le bajamos el 39 más el 1 de la frecuencia absoluta, nos da 40. Aquí también al final, cuando sumemos todo, nos debe dar el total de datos que tenemos.
Sí, ahora vamos a representar los datos anteriores en un histograma. Para representar los datos nosotros en el histograma debemos tener las siguientes casillas: el intervalo de clase y la frecuencia absoluta. Siempre para un histograma debemos tener el intervalo de clase y la frecuencia absoluta. Y vamos a graficar. ¿Cómo queda la gráfica, chicos? En el eje vertical siempre las frecuencias. Sí, aquí, como les dije, podemos hacer de acuerdo a las escalas que nos convenga para poder tener todos estos números. Y en la frecuencia, en el eje horizontal ponemos los numeritos que tenemos aquí, el primer número hasta el final, hasta el número más alto. Comenzamos desde el 11, después tenemos el 18, después tenemos, como tenemos el 18 repetido, ya no le ponemos el siguiente número, que es el 24, después el 31 y así hasta llegar al 52, como se pueden dar cuenta aquí. Ya, ahora comenzamos a hacer las barras. Como el histograma se caracteriza porque las barras están pegadas, tenemos que hacer de la siguiente manera. Dice, del intervalo del 11 al 18 tenemos 6. Entonces, más arribita del 5 tenemos el 6, trazamos la barra del 11 al 18. Después, del 18 al 24 tenemos 4. El 4 está más o menos por aquí y está de color rojo. Sí, del 18 al 24 tenemos 4. Después, del 24 al 31 tenemos 15, el dato más alto. Del 24 al 31, sí, 15. Después, del 31 al 38 tenemos 13, un poquito más abajo. Como se pueden dar cuenta aquí, podemos tener un 13. Entonces le trazamos. Y los dos últimos nos van a dar 1, 1, que son iguales. Entonces así realizamos un histograma. Después vamos a realizar una ojiva. ¿Cómo realizamos la ojiva? Es el intervalo de clase con la frecuencia acumulada, ¿sí? Entonces, ¿cómo tenemos que graficar esto, chicos? En el eje horizontal, asimismo, los valores desde el más pequeño hasta el más alto, no repitiendo los números que ya tenemos. Y vamos haciendo unas liñitas para que se pueda ver de una mejor manera, como una cuadrícula, ¿sí? Entonces, comenzamos desde el 0. El primer valor del 11 es 0. Del 11 al 18 dice que sube 6. Entonces aquí, por aquí está más o menos el 6, le ponemos un puntito. Del 18 al 24 tenemos 10. Entonces aquí tenemos un puntito. Del 24 al 31 tenemos 25. Subimos hasta el 25, trazamos un punto. Del 31 al 38 tenemos 38. Asimismo, por aquí está el 38, ponemos un puntito. Del 38 al 45 tenemos 39, un poquito más arriba. Y del 45 al 52 tenemos 40. Trazamos todos los puntos y ponemos una unión entre los puntos. Entonces esa es la ojiva, ¿sí? Solo la liñita que une los puntos. Y ahora vamos a responder las siguientes preguntas. Dice, ¿entre qué valores se encuentra la mayoría de llamadas? Esta pregunta podemos responder viendo el histograma. Entonces, vemos el dato más alto y las llamadas tenemos desde el intervalo del 24 al 31, porque está la barrita más grande. Sí, vamos a retornar a las preguntas. Dice, ¿entre qué valores se encuentra la mayoría de llamadas? Entre el 24 al 31. ¿Cuántas veces ocurrieron menos de 18 llamadas? Como dice menos de 18 llamadas, podría ser una llamada, 2 llamadas, 9 llamadas. Y aquí podemos ver en este intervalo que son desde 11 a 18 y menores a 18. Entonces tenemos 6 veces, ¿sí? Y ¿bajo qué valor está el 50% de las llamadas? Tenemos que ver, como dice 50%, los mismos datos que estén acá arriba y los mismos datos que estén acá abajo. Sí, como podemos ver aquí, el 31 está en la mitad. El número se repite 2 veces y está en la mitad del intervalo. Entonces la respuesta sería 31. Espero que esté entendido, chicos. Cualquier duda, cualquier cosa que no se haya entendido, ustedes tienen mi WhatsApp personal y me pueden preguntar por ese medio. Muchas gracias.